¿Cómo averiguar si un pedido de oración, una circular que nos llega por Facebook o por WhatsApp sobre cristianos perseguidos en Asia o misioneros es falsa? Bien, es muy sencillo. Antes de reenviarla, podemos ir a Google y allí tipear, por ejemplo, el nombre del país. Imaginemos que nos llega una noticia de que hay cristianos perseguidos o misioneros a punto de ser ejecutados en Islamabad, la capital de Pakistán. Entonces simplemente tipeamos Islamabad en Google y obviamente primero nos va a dar todo tipo de informaciones generales sobre la ciudad. Generalmente siempre aparece el artículo de la enciclopedia de internet, que es Wikipedia. Pero lo que nos interesa son noticias, entonces por eso es que aquí arriba Google tiene un menú donde hay imágenes, mapas, videos y aquí tenemos noticias. Así que simplemente cliqueamos en noticias y nos va a poner todas las noticias que se hayan publicado sobre Islamabad en las últimas horas, días o semanas en los medios del mundo. Y por ejemplo, en este caso aquí vemos agrupadas aquí estas noticias sobre las protestas que estaba habiendo en Islamabad este fin de semana, ¿no es cierto? Y podemos ver aquí los titulares. Entonces, los islamitas desconvocarán las protestas, la policía pakistaní dispersa una protesta, varios muertos y centenares de heridos por protestas, Pakistán recurre al ejército para reprimir las protestas, etc. Así que vemos que si realmente es una noticia que involucra a mucha gente, muertos o así, lamentablemente ese es el criterio que tienen los medios para reproducir noticias, va a aparecer en las noticias del mundo. Es importante fijarse la fecha de la noticia, que aparece siempre aquí debajo del título, ¿no es cierto? Por ejemplo, 24 de noviembre, que fue anteayer, 25 de noviembre, 26 de noviembre, 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque muchas veces los que envían estas circulares de oración están enviando a veces una noticia que es vieja, de hace 10 años, del año 2007, por ejemplo. Estaban navegando en internet, vieron la noticia, no se fijaron la fecha, la subieron a WhatsApp o a Facebook y así se viralizó y estamos todos entonces orando por algo que en realidad ya es una noticia de hace muchos años. Esto pasó ya varias veces, así que es muy importante chequear la fecha. Y también chequear la fuente, que también figura aquí, en este caso de color verde, ¿no es cierto? Europa Press, Sputnik del Mundo, que es de Rusia, El País, que es de España, Swiss Info, que es de Suiza, ¿no es cierto? Si vamos realmente a estar tratando de orar por Asia de una manera regular y tratando de seguir las noticias sobre los cristianos o los misioneros, nos conviene conocer cuáles son los medios más importantes del mundo que tienen corresponsales allí o trabajan con las agencias oficiales de noticias o las agencias internacionales que están allí, que tienen corresponsales viviendo muchos años allí, están en contacto con la prensa local, con la población local, con los políticos, con los diplomáticos, sobre todo con y las personas que viven allí muchos años, como mismo los corresponsales. Así que estas agencias venden las noticias a los periódicos principales, los periódicos más grandes de cada país, que las reproducen. A veces, si la noticia es muy grande, los periódicos principales mandan su propio corresponsal. Por ejemplo, si hay un atentado grande en Europa, puede ser que en Argentina Clarín o envíe allí un corresponsal propio para reportar básicamente la misma noticia que reportan todos los demás diarios del mundo. Bien, esta es entonces una manera sencilla de ver si la noticia que está circulando en WhatsApp es actual o si es algo viejo o si realmente está pasando o no. Y simplemente con Google y yendo en el menú buscando en el menú de noticias, nos van a generalmente dar estas noticias. Hay casos donde no y eso lo podemos ver en otro video.